Queridos hermanos, qué maravilloso cada mañana poder sentarnos después de haber ayunado, después de haber meditado un rato en el Señor, después de haber cantado tantas alabanzas a nuestro Padre Celestial y que Él nos dé su luz divina para poder llevar la palabra. Hoy vamos a continuar con el video número 256, pero antes vamos con el libro Gracia para todo momento. Si me dan unos minutos, yo he estado un poquito con catarro, fiebre, con esta gripe que ha estado durante mucho tiempo, pero bendito sea Dios que siempre nos permite y nos sana para poder continuar con la obra. Hermanos, ya el Señor viene pronto. Ustedes están viendo todas las revelaciones, los sueños que se están publicando en YouTube, en diferentes. Se les pide encarecidamente que por favor tengan fe. Aquellos que no creen, no buscan, no oyen. Los momentos se acercan. Miren qué maravilloso están en ocasiones el cielo, maravilloso, sus colores, pero ¿sabe qué cosa es? Que ya los ángeles están tomando su lugar, están preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Y de esa misma forma nosotros tenemos que irnos preparando para recibir al Rey de Gloria. Traten, por favor, hermanos, de escuchar las palabras y llévenla a un plano de poder vivir de acuerdo a los mandamientos que el Señor nos está imponiendo. Vienen momentos muy, pero muy difíciles. Vienen momentos muy difíciles. Hermanos, ya casi está el anticristo al sentarse. Hay veces que cuando yo voy de temprano a llevar a mi hijo, quiero que sepan que hay muchas aves negras volando en el cielo. Tomen en cuenta, miren para que vean cómo están las aves negras. No sé si les conté que hace poco venía y en una luz verde vi como un joven con dos más cogieron a un mendigo en plena calle y le entraron a batazo. Van a haber muchas rebeldías, muchos asesinatos. Las mentes están siendo ocupados por los demonios. Los padres tienen que mantenerse en oraciones continuas con el Señor. Tienen que orar, no pueden faltar los domingos a misa. Traten para que el Señor, el Espíritu Santo, los fluya y los ilumine y les vaya avisando lo que viene aconteciendo con cada una de sus familias. Van a haber muchos accidentes imprevistos, accidentes que uno no espera que vengan a pasar. Va a haber muchas guerras, hermanos, va a haber muchas catástrofes. Cuidados con los túneles, aquellos que viven en Nueva York. Se siente una explosión, va a haber invasiones de terroristas, tienen pensado hacer una explosión masiva. Cuidado con el norte, sur, este y oeste de Estados Unidos, con bases nucleares, penetración de personas que pueden, están pagando millones de dólares y hay varios personas que trabajan precisamente para el gobierno y están involucrados con estos grupos terroristas donde están preparando un golpe bien grande, norte, sur, este y oeste, que pueda abarcar todo lo que es Estados Unidos. Hay que orar mucho, pedir mucho, cuidado las madres con los niños de las edades de 13, 14 años, que no sean distorsionados por personas mayores que tienen tratados con Satanás y están involucrando a sus hijos en corrupción sexual, en cosas donde después también pueden desaparecer porque tienen casas donde están practicando herejías con jóvenes y después hacen tratados satánicos. Tienen que tener mucho cuidado con los hijos, estar siempre en la palabra. No permitan en estos tiempos que sus hijos anden mucho en los juegos y anden en el internet, porque están siendo invadidas a través de la
cibernética, los demonios están invadiendo también las mentes de los jóvenes. Por favor, hermanos, manténganse en oración, pídanle mucho al Señor. Sabemos que muchos van a estar en tribulación, mucha tristeza, porque va a haber una guerra entre el bien y el mal en sus mentes, pero afiáncense al Espíritu Santo que mora en ustedes y pídanle que tenga mucha misericordia, que los perdone, sobre todo. Cántenle cada mañana que se levanten, cántenle mucho al Espíritu Santo, cántenle a Dios, alaben a nuestros Padres Celestiales, porque así es como podemos de la oscuridad pasar a la luz, y que el Señor nos bendiga y nos cuida y nos protege, que los ángeles celestiales siempre nos rodeen con sus alas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, por favor, traten de escuchar estas palabras. Yo no quiero publicar estos videos con música porque no deseo que nada los distraiga de lo que es la palabra del Señor. Por esto estos videos, y si presento la imagen de nuestro Señor, es porque esto ha sido un milagro muy grande que pasa, y yo pienso que si ustedes con fe y amor, cuando vean la cruz, ustedes le dicen: Señor, yo te amo. Aquellos que abran su corazón al Señor van a ver una luz que se mueve alrededor, y si es posible y le ponen alabanzas también, verán como el corazón de Jesús late en este antiguo cuadro. Este milagro, el Señor, nadie conoce cómo Él qué es lo que tiene planeado, sus tesoros, es tan grande, Señor. Solo les pido que tengan fe en este milagro y que por favor le pidan, se agarren mucho de la luz del Espíritu Santo, y que le pidan mucho a Dios que tenga misericordia y que perdone sus pecados. Continuamos hoy con el video número 255. Un momento, con el video 255. Timoteos 1. Pero antes, una palabra. Una palabra de sus labios. He aquí os doy potestad y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Muchos actores aparecen en el escenario de Getsemaní. Judas y su traición, Pedro y su espada, los soldados y sus armas. Y aunque estos son importantes, no son fundamentales. El encuentro no es entre Jesús y los soldados, es entre Dios y Satanás. Satanás se atreve a entrar incluso en este otro huerto, pero Dios se impone y Satanás no tiene salida. Satanás cae ante la presencia de Cristo, una palabra de sus labios, y el ejército más poderoso del mundo se desbaratará. Satanás calla ante la proclamación de Cristo. Ni una sola vez habló el enemigo sin que mediara una invitación de Jesús. Satanás no tiene nada que decir delante de Cristo. Satanás está indefenso ante la protección de Cristo. Cuando Jesús dice que te protege, hermano, es cierto. El infierno tendría que pasar a través de él para que llegara a ti. Jesús, hermano, puede protegerte. No deja de hacerlo. Cuando Él dice que te llevará a casa, Él te llevará a casa, hermano. Tengan fe. Que la paz de Dios esté con ustedes. Salutación. 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías y interminables
que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero todo su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Instrucciones sobre la oración. 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y actuaciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, agradable delante de Dios vuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para que esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Requisitos de los obispos. 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diácono, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que en Cristo, que es de Cristo Jesús. El ministerio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibió arriba en gloria, predicción de la apostasía. 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toman con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como amables, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero,
a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y días, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si alguna creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemados el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se beneficien de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La buena batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesibles, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. 1:4. Ni presten atención a fábulas. La fe cristiana, comparada con algunas otras religiones, es maravillosamente básica, simple. Debemos adherirnos estrechamente a los basamentos de la fe, contentándonos con la grandiosa revelación que tenemos sin salir en busca de especulaciones con menor certeza. Aquí la prueba para nuestra discusión es la capacitación divina. Cuando debatimos un tema necesitamos preguntarnos de cuánta ayuda es esta creencia en particular para formar discípulos cuya vida encarne su creencia. 1:15. Para salvar a los pecadores. Esta es la base de nuestra formación espiritual. Un Dios que vino a estar en medio de los pecadores para buscar y salvar a los perdidos. La mención del pecado no tiene la intención de descalificar a los primitivos cristianos, sino que más bien es una confesión para generar humildad al saber que en medio de todas nuestras disputas doctrinales y controversias en la iglesia somos pecadores, salvados es verdad, pero aún así somos pecadores. El apóstol Pablo, el predicador, pastor y líder, es el más grande pecador, una confesión que todos los líderes cristianos deben hacer regularmente. El apóstol es capaz de hablar a estos cristianos sobre su pecado, porque él nunca se olvida de que que es el principal pecador. 1:19. Naufragaron en cuanto a la fe. Aquellos que son más débiles o menos seguros de la fe pueden llegar a naufragar por causa de la mala doctrina, la mala teología, ideas estúpidas o naciones extrañas. No son simplemente un problema intelectual, sino también un problema de cuidado pastoral. Las personas pueden ser heridas por una forma errónea de pensamiento. La doctrina falsa daña con sana doctrina. Versículo 10. La iglesia no se ocupa únicamente de una discusión intelectual, sino de la necesidad de verdad y luz que tienen las personas. 2:1. Oraciones. Por todos los hombres. La oración es una actividad seria de la iglesia, el primer y mejor servicio que entrega al mundo. Las oraciones de la comunidad no están limitadas a los confines de ella, sino que se extiende hacia afuera a aquellos que no son parte o que aún pueden estar en oposición a la comunidad. Debemos ser el tipo de personas que puede orar por nuestros enemigos. 2:8. Oración. Ver el índice de disciplinas espirituales. 3:1-7. Irreprensible. La iglesia depende de que Dios levante en cada generación el tipo correcto de líderes. Además de líderes como los de obispo y diáconos, se espera que sean ejemplares de su moral ante la comunidad. Nuestros líderes pueden debatirse bajo la carga de tener que llevar vidas moralmente ejemplares
No obstante, esta es una de las funciones del liderazgo de la iglesia. Algunas veces cuando un líder cristiano comete algún desliz moral, siempre hay alguien que dice, bueno, nuestros pastores son solo seres humanos. Es cierto, pero 1 Timoteo afirma definitivamente que los líderes de la iglesia son más interesantes que meros humanos. Son aquellos seres humanos llamados a liderar, enseñar y cuidar del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto son aquellos que justificadamente esperamos que encarnen el estilo de vida cristiano más alto. Nuestra respuesta. 3.4. Sumisión. Considere cuál es la mejor manera de entrenar a los hijos para ser sumisos y respetuosos, porque era importante esto en la época de Pablo, porque lo que es en la actualidad, cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para alentar este rasgo en los hijos. Busque deliberadamente tratar a sus hijos con respeto esta semana. Vea también el índice de disciplinas espirituales. Perfil, Timoteo. Humildad en acción. Pasajes bíblicos, Hechos 16, 1, 5, Filipenses 2, 19, 23, 1 y 2, Timoteo. Ay, si todos supiéramos tener un compañero en la fe, como el apóstol Pablo tenía en Timoteo. Se encontraron durante el segundo viaje misionero de Pablo y trabajaron juntos durante aproximadamente 17 años. Es difícil imaginar el ministerio de Pablo sin la presencia de su compañero fiel Timoteo. Aunque Timoteo era joven y probablemente bastante nuevo en la fe cristiana, poseía una madurez espiritual que superaba en mucho su salud, su edad, criado por unas devotas madre y abuela judía. Probablemente haya tenido un fuerte compromiso con Dios y un buen conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento antes de encontrarse con Cristo. Cuando llegó a ser cristiano, su comunidad pronto tuvo conciencia de su potencial como líder y Pablo lo tomó como compañero, actuando como padre espiritual para el joven. El apóstol se refiere con frecuencia a este joven como mi hijo y lo llama leal, amado y mi colaborador. Tenía una buena razón para cuidar tanto a su compañero. Timoteo viajaba con Pablo a casi todas las ciudades y algunas veces se quedaba para liderar una iglesia luego de la partida del apóstol. Estaba con Pablo cuando escribió 6 de las cartas y con frecuencia llevó estos y otros mensajes a las congregaciones. Pocos eran tan leales en respaldar y ayudar con el trabajo de Pablo. El apóstol le escribió a los filipenses, espero que el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses 2, 19, 22. Encontramos aquí la razón central por la que Pablo amaba a Timoteo. Aunque muchos se habían unido a él en su ministerio, algunos estaban últimamente más preocupados consigo mismo y su propia vida que con el bienestar de las iglesias y la obra del Evangelio, los intereses de Jesucristo. Timoteo demostró una y otra vez que verdaderamente amaba a aquellos que servían con el amor de Cristo, amaba a Pablo y compartía el sentir de compromiso del apóstol para servir a Dios, aún en la época en que estaba prisionero en Roma. Timoteo estuvo entre los pocos que permanecieron leales, sin abandonarlo, mientras que otros sí lo hicieron a partir del momento en que la cercanía a él se transformó en un riesgo. Al considerar la dedicación incansable de este joven, ¿qué podemos copiar que nos ayude a crecer en un espíritu dedicado y sin egoísmo? 3 actitudes sobresalen. Primero, Timoteo tenía un espíritu humilde. Era tan humilde que con frecuencia parecía reservado y tímido, lo que impulsó a Pablo a alentar la osadía de su liderazgo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2. Timoteo 1, 6, 7. Parece que Pablo le hacía recordar que el liderazgo en el espíritu de, llenado de poder jamás pierde su humildad, sino que permanece amoroso y disciplinado. Madame Jeanne Guyon es su clásico del siglo XVII, como experimentar las profundidades de Jesucristo. Explica un importante fruto de la humanidad. Si el Señor es tan misericordioso como para darle un verdadero espíritu de su humildad, no se sorprenderá ante sus fallas o aún ante su propia naturaleza básica, cuando más claramente vea su verdadero yo, más claramente verá lo miserable que la naturaleza de su yo es realmente, y más entregará su ser completo a Dios, al ver que tiene tan desesperada necesidad de Él. Perseguirá buscando tener una más íntima relación con Él. Este deseo de una relación íntima con Cristo fue la segunda actitud de Timoteo. Había sido transformado a través de la llegada de Jesús a su vida. Aunque era un adorador de Dios desde hacía mucho tiempo, su encuentro con Cristo lo había hecho nuevo, formando en él la mente y el corazón de Jesús, al no cuidar ya más en primer lugar sus propios intereses. Timoteo comenzó a cuidar más los intereses de Dios. William Temple, un líder de moderno protestantismo, escribió: la única manera de librarme de ser yo el centro de todo es ganando la dedicación entera de mi corazón, la total alianza de mi voluntad para Dios. Y esto únicamente se puede hacer por medio del amor divino de Dios, revelado por Cristo en su vida y su muerte. Este amor por el Señor en Cristo encendió una pasión imperecedora en Timoteo. Su pasión junto con su humildad engendraron una tercera actitud. El joven era consciente de que necesitaba ser guiado. En Pablo encontró a alguien que podía entrenar su fe, alguien que podía amarlo y guiar su crecimiento mientras que le servía como modelo espiritual o amistad santa. Cualquiera que sea el término que usemos, Timoteo se sometió a la disciplina de la guía al abrir su vida al apóstol y buscar crecer a través de su influencia mientras que trabajaban juntos. Richard Foster escribe: si tenemos la humildad de creer que podemos aprender de nuestros hermanos y hermanas y entender que algunos han llegado más cerca del centro divino que otros, entonces podremos ver la necesidad de la dirección espiritual. Como dice Virgil Gott, de The Bad Place Fellowship: si no puedes escuchar a tu hermano, no puedes escuchar el Espíritu Santo. Timoteo se veía a sí mismo correctamente y debido a que no puso el enfoque sobre el demandado consuelo y control en su vida. Dios lo usó para hacer grandes obras en el ministerio. Eusebio, el historiador del siglo IV, documenta el nombramiento de Timoteo como primer obispo de Efeso. Otro escrito del mismo periodo detalla su martirio en aquella ciudad aproximadamente 30 años después de la muerte de Pablo. Timoteo permaneció dedicado a la causa de Cristo hasta su muerte. Así, ay, si supiéramos mostrar la misma devoción a nuestro Señor. Reflexión personal. La humildad de Timoteo hizo posible que trabajara para bien al lado de Pablo. ¿Con quién trabaja usted, hermano? ¿Usted lucha para permanecer humilde? ¿Qué parte, hermano, de su relación o trabajo podría mejorar con mayor humildad de su parte? Hermano, ¿ha practicado alguna vez la disciplina espiritual de la guía personal? ¿Quién ha servido de guía, mentor o director espiritual para usted? ¿Ve algunas maneras en que el Señor podría usar esa persona en su vida ahora? Pida a Dios que lo lleve hasta un individuo que pueda servirle de esta forma. Nuestra respuesta 5.2, castidad. Debido a que Pablo le advierte a Timoteo que trate a las mujeres más jóvenes de su congregación
como hermanas, sabemos que era joven. Son las tentaciones que los pastores en la actualidad enfrentan a administrar a sus congregaciones, significativamente diferentes de las tentaciones que Timoteo tuvo que enfrentar. Ver también el índice de disciplinas espirituales. 5.3.16. Honra a las viudas. Una iglesia es juzgada por el cuidado que da a los más vulnerables. En el momento en que se escribió la carta, las viudas eran el epítome de la necesidad y dependencia. Por lo tanto, 1 Timoteo dedica gran parte del texto a tratar en detalle la responsabilidad de la comunidad que la comunidad tiene con ellas. Como cristianos estamos obligados a cultivar aquellas disciplinas espirituales que constantemente traen a la mente las necesidades de los más vulnerables y formar nuestra vida para servir a esas necesidades. 5.5. Oración y soledad. Ver el índice de disciplinas espirituales. 5.9.14. Castidad. Ver el índice de disciplinas espirituales. 6.2. Servicio. Ver el índice de disciplinas espirituales. 6.2. Esto enseña y exhorta. Esta carta enfatiza el rol central de la enseñanza en la vida de la comunidad. La vida cristiana no progresa naturalmente solamente a través de la educación, formación y transformación. Llegamos realmente a ser fieles seguidores de Cristo. El caos ético es el resultado de la mala enseñanza. Este es un verdadero reclamo respecto a la importancia de la educación. 6.17.19. A los ricos. No todos los primeros cristianos eran pobres. Observe que los ricos también reciben instrucción luego de ser tratados las preocupaciones más apremiantes de los más vulnerables. Los primeros serán últimos. Mateo 20.16. Aquellos que mucho se les ha dado, mucho se les pedirá. Lucas 12.48. Las iglesias repletas ricas deben admitir que los ricos no son espiritualmente neutros. La escritura es clara y dice que ellos están en una situación vulnerable en cuanto a las almas. Mateo 19.24. El dinero es un tema espiritual. La formación espiritual y la renovación para los que tienen bienes materiales representan una responsabilidad específica. Que hagan bien o sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Cristo viene pronto. Amén.